Welcome back to my channel. So today what I have for you is my Ipsy versus Boxy for the month of June. I will be doing this video bilingual, so it might take a little bit longer, but it's not gonna be that bad because I talk really fast, so it should be okay. Hola mi gente, hace mucho tiempo que no les hacía un videito en español. Estoy haciendo este video bilingüe porque no tenía muchas ganas de grabar dos videos diferentes. Así que van a ver el inglés y el español en este mismo video. Y pues nada, vamos a comenzar. Alright guys, so we're gonna start with Ipsy. Vamos a comenzar con Ipsy. Este es el Glam Bag Plus. This is the Glam Bag Plus. This is the one that's $25 a month. Este cuesta $25 al mes y trae de 5 a 6 productos de tamaño completo. ¿Tamaño completo? ¿Se dice así? No sé, pero bueno. This brings full-size items. I'm explaining a little bit more because I've never really done, I remember if I've ever done an Ipsy versus Boxy in Spanish. So just in case, I'm explaining a little bit more about the subscription service. Okay, entonces vamos a comenzar. All right, guys, let's start. Así viene la cajita. Okay. So lately, what I've been noticing is that we don't have our little thing that used to tell us the prices and everything, which I hate because you guys know that I like to know the prices and be able to share that with you guys, and also share information about the product. So, desde el mes pasado, Ipsy ha estado mandando tarjeticas, pero no con los productos escritos ni lo que cuestan. Cosa que no me gusta porque ustedes saben que a mí me gusta compartir con ustedes las cosas que vienen en la cajita, los precios, etc. Pues ahora aparentemente no puedo compartir los precios ni nada porque yo no busqué nada. Así que vamos a probar qué podemos hacer. All right, guys. So, first item in here I picked because this was the item that I was able to pick. I've tried this before. I absolutely love it. And this is the Purely's Watermelon Energizing Aqua Balm. And this is a moisturizer. This is for oily, combination normal, or even sensitive skin. So I really, really love this. I've used this before and I adore it. El primer producto es de Purely's y es un hidratante. Esto es para cualquier tipo de piel. Es de melón de agua. Nosotros los cubanos decimos melón de agua. Alguna gente le dice sandía. No sé, otras cosas. Pero nosotros le decimos melón. Y específicamente melón de agua. Entonces, a mí me fascina este producto. Yo lo he probado. Este lo pude escoger en la cajita porque Ipsy tiene una opción donde puedes escoger uno de los productos en la cajita que va a venir. Y yo escogí este porque este yo lo he probado antes y me fascina. Este es de 1.7 onzas. Huele riquísimo. This smells really, really good. Ustedes saben que me encanta todo de melón de agua. Y me gusta porque es rosadito. You guys know I love watermelon. And I love this because it's pink. So it's super cute. It smells really good. It's very lightweight. No es una crema pesada, que es lo que me gusta. No me gustan las cremas demasiado gruesas. Porque es como que sientes un peso en la cara. Pero esta es como que finita. No sé si me estoy explicando bien, pero no es una consistencia muy... no es una consistencia o textura o como quieran llamarlo, muy gruesa, por decir. Next product in here is from Dr. Brandt, which is super expensive. This is the Luminizer Primer. And I definitely do want to try this because I'm getting into primers a lot. Este es un producto, Dios mío, ¿cómo se le dice esto en español? Un primer, es una prebase. Ya. Esto es una prebase y este elimina los poros. Es de una marca cara, que es Dr. Brandt. No sé cuánto cuesta. Como ya les dije, la tarjetica no vino con información. No sé por qué están haciendo eso ahora, pero de verdad que es un poco pesado. Este es de 1 onza y dice que te da, que te elimina los poros antes de que te pongas la base de maquillaje.
Así luce el potecito. This is what it looks like. I'm really excited to try this one out because it eliminates your pores, and I've been getting into primers like I told you guys. So I'm excited to try that out. The next thing in the box is from Hey Honey. I love this brand. This says, take away the drama, youth boosting honey and copper peel off mask. That I'm sad about. It exfoliates to lift away impurities and drama. Lo próximo es de esta compañía que se llama Hey Honey. A mí me gustan mucho las cosas de ellos, pero estoy un poco triste porque esto es una mascarilla de esas que se jala. Te la pones, la tienes unos minutos y la jalas. A mí esas mascarillas no me gustan mucho porque mi piel es muy sensitiva y no me gusta estarme jalando la piel así. Entonces no sé, no creo que esto yo lo vaya a usar. Pero dice que es buenísimo para sacar las impurezas de la piel. Así luce. Este tamaño es 2.0 onzas. The next thing in here is from Ciate, and this is the Marbled Metals Metallic Glitter Eyeshadow. Esto es una sombra metálica de Ciate London, y por lo que veo ya se regó, pero es un color que me gusta. This is a really pretty color. It's an Entwine. It's like a rose gold color. And sí, esto está todo regado, como pueden ver. Es como un color rosa. El color ese rosa dorado, que a mí me fascina, por supuesto. Ay, Dios mío. Let me put this back. Yo no creo que lo vayan a ver mucho porque me puse muy poquito. I don't think you can see it too well because I only put a little bit, but there it is. Lo último en la cajita, the last thing in the box, is from Flesh. This is a highlighting powder, and it is flesh to flesh. And this is 0.31 ounces. Let's see. Esto es una sombra. Ay, Dios mío, ¿cómo se dice highlighter? Iluminador. Esto es un iluminador. Pero no es para sombra para los ojos, es un iluminador para estas áreas que tú quieres iluminar cuando te haces tu maquillaje. Tiene un espejo bien bonito. Así es el color. El color se llama Lift. The color's name is Lift. It feels very soft, bien suavecito. Y tiene un color bien bonito, por lo que veo en el dedo. Y aquí está, no sé si lo pueden ver. Es como una tonalidad rose gold también, como en la sombra. Ese está bien bonito. Yo me lo pondría ahora, pero ya tengo puesto otro iluminador. Very pretty color. It looks kind of rose gold as well, just like the eyeshadow kind of, just a little more gold. This is a real pretty color. I would try it out now, but I already have another highlighter on at the moment. So that is it for Ipsy. And the last thing in here, lo último en la cajita, como siempre, es la bolsita que ellos te mandan de maquillaje. Esta es como de puro verano. Unas muchachas acostadas en el sol, con el verdecito de fondo, el amarillito. A mí me encanta el amarillo para el verano. I love these summery colors with all the girls laying on the towels and the neon yellow. All right, so that's it for Ipsy. Ya eso es todo para Ipsy. Now we're gonna go to Boxy. Ahora vamos a abrir el Boxycharm, que pesa bastante. Ok, el Boxycharm sí me mandó la tarjetica, porque Boxycharm también a veces hace eso. Boxycharm sometimes has the same issue that Ipsy had this month, where they don't send you this card. But this time they did, so I'm really, really happy. Ok, so aquí está la tarjetita. El tema se llama Oasis. El tema de este mes. Y te mandan 2 cupones de $5 de la marca de uno de los productos. Con Boxy 5. For Kylie Skin, you get a $5 coupon. So, vamos a empezar con ese producto específicamente. Este fue el que yo escogí de todos los que pusieron. This is the one I picked from all of the options that they had for this month. And this is the Kylie Skin Foaming Face Wash. I was very excited to try this. Esto es un limpiador de cara, así se dice.
Yo no creo que así se diga eso. Pero bueno, ustedes me entienden. Como un jabón para la cara. Mira qué bonita está la botella. Qué rico. Como me gustan a mí estas cosas lindas y rosaditas. I love these pink things. This is so cute. Look how pretty that would look in the bathroom. I love it. So, estoy bien contenta de probar esto. Esto cuesta $24 y mide 5 onzas. So, esto va a durar bastante tiempo. Ojalá y me guste. Next thing in here is from, what is this? CAB. So CAB stands for Kim, Ariana, and Brielle. This is CAB Cosmetics. Lo próximo es de CAB Cosmetics. Y esto es un dúo para los labios. Trae, vamos a ver, trae el lapicito para los labios y también el labial líquido. Brings the liquid lipstick and the lip pencil. And does this have a color? Es en el color Charming. This is in the color Charming. So let's swatch this right here. Uy, qué color más bonito. Me encanta. I love it. These are my colors. Y ahora vamos a hacerle un swatch al labial también. Ay, qué bonito, Dios mío. Estos son los colores que a mí me fascinan. I love these colors. You guys know me. Bien bonito. Y esto cuesta $40. This has a retail of $40, guys. The CAB Cosmetics Lip Duo. Okay. The next thing is from Lily Lashes. And this is a Triple X mascara. Lo próximo es una máscara de pestañas. The Lily Lashes. Esto cuesta $24. This costs $24 in the color black, en el color negro. Bien bonito el packaging. Very pretty packaging. Yo no sé para qué yo abro esto, porque después a mí me gusta hacerles un video probando las mascarillas, las máscaras. Mascarilla, no, máscara. All right. So I'm going to make a video about this. I have to do some mascara Mondays for you guys. Lo próximo en la cajita de Boxy es una paletica pequeña. The next thing in here is from Laura Geller. This is an eye, lip, and cheek palette. Esto es una paleta para los ojos, para los cachetes, los labios. And this cost $24. Esto cuesta $24. Pero tiene multiuso. Ese es el punto. Este color se llama Gold Dust, Coconut Grove, and Tucson Coral. Or is it the other way around? Yeah, it's the other way around. Why do they do that? Este se llama Tucson Coral, Coconut Grove, and Gold Dust. Tucson Coral, Coconut Grove, and Gold Dust. So está bien bonita porque tiene muchos usos. Y este cuesta, ya les dije, $24. This costs $24. This retails for $24. I like that it's multi-use because you can take it with you to travel and that's it. You can do your eyes, you can do your lips, you can do your face with this and you don't need anything else, you know? Me gusta porque te puedes llevar esta paletica nada más si vas de viaje, lo que sea, y no quieres llevar tantas cosas. Puedes hacerte los ojos, los cachetes, los labios, el highlighter, todo con esto. All right, and the last thing in here is the Smashbox Photo Finish Weightless Setting Spray. Ay, Dios mío, ¿cómo se dice esto? Esto cuesta $32. Es un spray para sellar el maquillaje, como para que te dure más tiempo, para que no se te caiga tan fácilmente. So I'm excited to try this. Estoy contenta, quiero probar esto porque me gustan también. Hay muchas cosas que yo no usaba antes de aprender más de maquillaje que ahora sí las uso y me encanta porque puedo probar diferentes cosas. Yo no tengo ahora mismo una marca predilecta de estas cosas porque yo no le noto una diferencia abismal
cuando se trata de que el maquillaje se quede. Pero quiero seguirlas probando a ver si encuentro una que de verdad me gusta. What I was saying is that I don't have a favorite, like, brand for setting spray because I don't really notice too much of like a crazy difference when I use them, but I definitely want to keep trying them out because if I find one that I like, that would be great. All right, guys, so that's it for my Ipsy versus Boxy. Ya eso es lo último para este video. Para mí, el que ganó la batalla este mes es Boxy. For me, Boxy won this month. Todo lo que traía la cajita de Boxy me gustó, estoy contenta, los quiero probar. Hubieron algunas cositas en la de Ipsy que no me llamaron tanto la atención. Así que el mes de junio se lo entrego completamente a Boxycharm. So there were things in the Ipsy that I didn't really like. So I definitely have to give June to Boxycharm. All right, my loves, I love you guys. Don't forget to subscribe, to like, to comment. Mis amores, mi gente, los amo mucho. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, suscríbanse, denle like al botoncito así allá abajo. Comenten, déjenme saber si les gustó este video. Díganme quiénes ustedes creen. Mira lo que yo me acabo de hacer. Dime quiénes ustedes creen ganó la batalla del mes de junio para las cajitas. Y los quiero y los veo en el próximo video. Love you guys.